Veamos ahora el caso de 55B. Ya hemos visto que esto es una resistencia de 1 ohmio. Vamos a ver de cuántos ohmios es 55B. De igual forma, sencillamente es buscar el número 55 y la letra B. En este caso el 55 es este y la letra B sería esta, 3K65, o lo mismo que decir 3,65 kiloohmios, 3.65 kiloohmios. A modo de concluir esta parte, lo mejor es ya hacer un pequeño resumen, viendo ya en un esquema. Dice, en el detalle de la figura 4.5 encontramos la resistencia PR11, que nos indica lo siguiente: 22 kilos, 0,402, 5%. Bien, aquí ya tenemos prácticamente todos los datos necesarios para trabajar: el valor de resistencia, el tamaño de ella y la tolerancia, que nos indica la precisión del valor con que ha sido fabricada. Dice, normalmente el código nos indica que el valor de resistencia es de 22 kilos. Vamos a ver primero que todo la figura, la resistencia ¿cuál es? La PR11 es esta de aquí. Esta resistencia nos está indicando 22, 0,4, 5% de tolerancia. Bien, el 0,4, recuerden que les había comentado, sencillamente es la cantidad de electrones que puede atravesar la resistencia. Es obvio que cuando damos o decimos cantidad de electrones, también hablamos de un detalle. Es decir, los electrones se mueven siempre y cuando hay una diferencia de potencial entre los dos puntos de movimiento. Es decir, si tengo una diferencia de potencial de aquí a aquí, por ese punto, o por esa resistencia o por ese dispositivo, pasará o atravesará una cantidad de electrones determinado. Repito, los electrones no se mueven si no hay diferencia de potencial. Es decir, si aquí tengo 0 y 0, los electrones no se mueven. Si aquí tengo 3 y 0, los electrones se moverían. Es muy importante tener en cuenta eso. Es decir, en esta resistencia es un ejemplo hipotético. Ni siquiera lo vayan a tener en cuenta porque estoy hablando de algo para explicar lo que estoy explicando. Ahora mismo esto es un ejemplo muy hipotético. No tiene nada que ver con la realidad de este circuito. Pero para explicarlo viene al caso. Es decir, si yo ahora mismo dijera que por aquí va a pasar una cantidad determinada de electrones porque lo que tengo entre este punto y este punto son 3 voltios, estaría diciendo que la potencia que es capaz de disipar esta resistencia, o que va a disipar esa resistencia, sería la multiplicación del voltaje que tengo entre esos dos puntos por la cantidad de corriente que está atravesando debido a esa diferencia de potencial. Eso sería la potencia que está disipando esa resistencia. Potencia, disipación de calor. Recuerden, cuando hablamos de que el átomo, cuando el electrón regresa al átomo, tiene que disipar la energía que lo hizo moverse. En este caso, la resistencia es el elemento donde el electrón disipa su energía en forma de calor. ¿Correcto? Bien, ahora vamos a ver esto. Dice, el número 0402 nos indica que la potencia que se puede disipar en esta resistencia es de 1 sobre 16 vatios, es decir, 0.065, 25 vatios. Esto es interesante que lo tengamos en cuenta, ya que si algún día nos dedicamos a otro tipo de electrónica o nos dedicamos a construir algún circuito para nosotros por alguna razón, tendremos que respetar estos valores de potencia a la hora de sustituir o poner una resistencia determinada. Repito, en cualquier caso, esto lo que nos va a dificultar esta parte sería el tamaño de la resistencia, pero siempre podemos sustituir una resistencia de valor y tolerancia igual, siempre que el tamaño sea igual o superior, nunca inferior. Es decir, no podemos poner, si esto fuera una resistencia, por ejemplo, esta de aquí que es 12,06, no podemos poner el mismo valor de 33 ohmios, una de 0,4. ¿Por qué razón? Porque me está indicando que por aquí va a pasar una cantidad de corriente superior a lo que esta resistencia de tamaño soporta. Por lo tanto, siempre podemos poner una resistencia de 33 ohmios
que supere este tamaño, el 1206, pero nunca inferior, porque de lo contrario la resistencia se calentará y podrá quemarse. Es interesante que sepamos y tengamos esto en cuenta a la hora de trabajar. Siempre podemos poner una resistencia de mayor tamaño, de igual valor y de igual tolerancia, pero nunca una resistencia de igual tamaño, de igual valor, de menor tamaño y de diferente tolerancia. En este caso, PR9 es una resistencia que, como acabo de decir, es de 33 ohmios, tamaño 1206 a un 5%. Veámoslo en un circuito. Bien, si vemos un circuito, aquí por ejemplo tenemos PR9, es de 33,0. Me está indicando que es la forma de lectura de 3 dígitos. Recuerden, valor, valor y número de ceros. Como el número de ceros es 0, por lo tanto solamente tengo 2 dígitos. 33 y lo expreso en ohmios. 33 ohmios. PR9 sería de 33 ohmios. Comparado con un MOSFET de tamaño normal, para aquellos que ya tienen un acercamiento al tema de la electrónica, miren qué tamaño tiene esta resistencia, bastante grande. Sin embargo, esta sería un 0,4. 0,4 y esto sería 1206. Como vemos, esta resistencia es bastante grande, por aquí va a pasar bastante corriente y por eso han puesto esa resistencia ahí. Bien, con todo esto ya estamos listos para pasar a las conexiones de las resistencias en los esquemas y cómo trabajamos con ello. Clase 6.2. Conexión de las resistencias en los esquemas. Bien, en los circuitos eléctricos cualquiera las resistencias pueden conectarse básicamente de dos formas. La primera de ellas en serie y la segunda en paralelo. Llamamos resistencia equivalente a una resistencia imaginaria que puede reemplazar a una serie de otras interconectadas. Primeramente veamos el caso de serie. Si observamos la figura 4.8 tenemos tres resistencias interconectadas unas con otras. Observen que el punto 1 comienza aquí de la resistencia 1 y el punto 2 de la resistencia, o sea, el punto final de la resistencia 1 se conecta directamente al punto inicial de la R2 y el punto final de la R2 se conecta a el punto inicial de la R3 y nos queda libre el extremo de R3 y el extremo de R1, o sea, el extremo inicial de R1 y el extremo final de R3. Si tomáramos un instrumento ahora mismo, podríamos ver cuánta resistencia podríamos medir entre este punto y este punto. Como los electrones se van a mover, en este caso lo hemos puesto así, como que este sería el positivo y este sería el negativo, tomando como referencia el sentido convencional de la corriente, es decir, el movimiento de la corriente sería de acá hacia acá, del positivo al negativo. Tendríamos que los electrones se mueven y atraviesan la R1, la R2 y R3. La resistencia equivalente que encontrarían estos electrones sencillamente sería la suma de ellos, de esas tres resistencias. Es decir, un electrón al moverse de este punto a este punto encontraría que se encuentra que la resistencia va aumentando. ¿Por qué razón? Bien, porque él cuando pasa por aquí es frenado por esta resistencia, cuando pasa por aquí es frenado por esta resistencia y cuando pasa por aquí es frenado por esta resistencia. Por lo tanto, ha encontrado tres oposiciones a su movimiento y estas oposiciones se pueden sumar si lo viéramos de este punto a este punto. Esa es la razón por la cual la resistencia equivalente que encontraríamos en este circuito serie sería sencillamente la suma de R1 más R2 más R3, que es, en otras palabras, la resistencia que encuentra un electrón al moverse de este punto hasta este punto. Es decir, del punto positivo al punto negativo, él encontraría la suma de las tres resistencias. Podemos ver la fórmula. En este caso, la resistencia equivalente sería R1 más R2 más R3. Esa sería la resistencia equivalente que encontraría el electrón al moverse de este punto a este punto. Por lo tanto, sencillamente, en un circuito serie de resistencias, la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias que se encuentren en ese circuito. Veamos un caso real y así lo podemos apreciar mejor. Si observamos
este pedacito de un esquema de un ordenador portátil de un HP Compact, encontramos que estos son 19 voltios y esto es masa. Y entre estos 19 voltios y masa hay un circuito serie de 3 resistencias. La R35, la R39 y la R38. Si fuéramos a encontrar el circuito equivalente de estas 3 resistencias, fíjense que son 100 kilos más 8,25 más 14,3. En este caso la equivalente sería 100 más 14,3 más 8,25 sería una resistencia equivalente de 122,5 kiloohmios. En un circuito serie, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias en serie que compongan o contengan ese circuito. También tenemos el caso de que nos vamos a encontrar resistencias en paralelo. Al igual que el caso anterior, mejor lo vemos en un circuito y así lo analizamos mejor. En esta otra figura tenemos 3 resistencias, al igual que el caso anterior, pero estas no están interconectadas de la misma forma. Aquí, el punto inicial de R1, el punto inicial de R2 y el punto inicial de R3 están unidos. Y el punto final de R1, el punto final de R2 y el punto final de R3 también están unidos. Es decir, en este caso, las resistencias están en paralelo una al lado de la otra. Por lo tanto, la resistencia equivalente que tendríamos realmente sería la que mediría un instrumento de este punto a este punto. Para hacer este tipo de cálculo tenemos una fórmula un poquillo compleja para aquellas personas que no están adaptados a este tipo de fórmula, pero muy sencilla de utilizar. Veámoslo. Bien, como en el caso de la figura teníamos una resistencia que es la equivalente y que desde luego está formada por la división o la unidad de cada una de ellas que intervienen en la que queremos encontrar, desarrollaríamos esta ecuación y la resistencia equivalente, haríamos un factor común. Esto, repito, es un poco complejo y no es necesario para trabajar la electrónica de los ordenadores portátiles. Para aquellas personas que quieran indagar o quieran profundizar, hay mucho sobre esto en internet. No voy a dedicarme aquí en esta parte de la resistencia en paralelo porque no viene al caso, podríamos explicarlo, pero enredaríamos un poco la situación y yo quiero que esto sea lo más sencillo posible. Veámoslo, cómo resolveríamos nuestro problema si es necesario. Bien, esto sería un caso real de resistencia en paralelo en un ordenador portátil. Esto se sigue usando, hace muchos años que viene usando este tipo de circuito. Sencillamente es un circuito que detecta el cortocircuito en la línea principal de 19 voltios y evita que el ordenador funcione con ese cortocircuito para evitar que haya roturas mayores. La suerte es, por ejemplo, que este circuito tiene 3 resistencias iguales y hay una pequeña ley que se cumple, que siempre que en un circuito las 3 resistencias en paralelos o las resistencias en paralelos que hayan son de igual magnitud, y me refiero en ohmios, es decir, que las 3 resistencias tengan la misma cantidad de ohmios, sencillamente sería tomar el valor en ohmios y dividirlo por el número de resistencias que existen en el circuito. En este caso tendríamos 3 resistencias de 1 kiloohmio y la equivalente de estas 3 sencillamente sería 1 dividido 3. Con eso tendríamos nuestro problema resuelto. No obstante, hay algunos puntos dentro de un circuito donde me he encontrado que hay que desarrollar algún que otro cálculo a la hora de encontrar un paralelo. Por lo general, recuerden, por lo general, lo que más nos vamos a encontrar es este tipo de circuito, donde nos encontramos 3, 4 o 5 resistencias en paralelo y sencillamente esa resistencia sería el valor suyo dividido por el número que haya. En este caso, el paralelo sería, si esos son por 1000, aquí tendríamos 333 ohmios como resistencia equivalente, que sería 1000 dividido 3. Entonces, con esto podríamos ya resolver nuestro problema en un ordenador. Sin embargo, puede ocurrirnos lo siguiente. Este circuito ya lo habíamos visto anteriormente, habíamos hablado de resistencia y de termistor, pero en realidad lo que tengo son 2 resistencias en serie
con una en paralelo. Por lo tanto, habría que sumar estas dos y hallar la equivalente de estas dos que se forman en el paralelo. La resistencia en paralelo sería 11 kilos en paralelo con 2,61 más 10 kilos. O sea, 12,61 kilos en paralelo con 11 kilos. Eso sería aproximadamente el paralelo que tendríamos aquí. ¿Cómo resolveríamos nosotros esa pequeña ecuación si lo tuviéramos como necesidad? Y me refiero a que en este caso no es necesario. En este caso no es necesario. Pero si en algún caso lo tuviéramos como necesidad de resolver, tendríamos que utilizar una fórmula. Veamos esa fórmula. Observemos que en la figura tenemos PR9 y PR10 que son de 68 ohmios las dos. Bien. 68 ohmios, como las dos son iguales, sencillamente utilizando lo que habíamos comentado anteriormente, o utilizando esa pequeña ley que de dos resistencias en paralelo, si tienen el mismo valor, sencillamente sería su valor dividido el número de resistencias. Aquí tendríamos una resistencia de 34 ohmios como equivalente entre este punto y este punto. Es decir, si tomáramos un instrumento, unimos dos resistencias de 68 ohmios, lo que lee el instrumento de este punto a este punto, que es el equivalente del paralelo de ellas dos, es la mitad de este valor. Pero, repito, en el caso anterior habíamos visto que teníamos en una resistencia 11 kilos y en el otro 12,61. Bien, vamos a ver este caso y ya vemos la fórmula que nos puede resolver este problema. Bien, la fórmula la tenemos aquí abajo, sencillamente volvemos a hacer lo mismo. Tomamos 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Esto es debido a que las resistencias están en paralelo. Repito que esto se puede explicar muchísimo mejor. No voy a dedicarle el tiempo a esta explicación, ya que no es lo que más vamos a utilizar y no quiero enredar un poco más la clase. Sin embargo, llegamos a esta ecuación. Esta sí, cualquiera de ustedes puede anotársela. Es muy fácil, sencillamente se ha hallado el factor común de ellas dos y luego se ha invertido la R equivalente y hemos llegado a esta fórmula. Luego, teniendo esta fórmula, sí podemos encontrar la equivalente de dos resistencias tengan el valor que tengan, porque ya tenemos una ecuación general donde podemos sustituir los valores reales que tengamos como resistencias en el paralelo. Por ejemplo, en el caso que nos viene el PR9 y PR10, que son 68 dividido 68 por 68 dividido 68 más 68, esto es 4624 dividido 136 y eso da 34 ohmios. Lo mismo que había mencionado anteriormente. No obstante, podríamos haber hecho el 11 kilos por 12,61 sobre 11 más 12,61. Y podríamos haber encontrado la resistencia equivalente si realmente nos hace falta. Repito que no es lo más usual en lo que es electrónica de ordenadores portátiles. Quizás en otros circuitos sea necesario, pero en esta reconozco que no es muy usual que tengamos que hacer un paralelo y resolverlo. No obstante, con esta ecuación sencillamente pueden resolver cualquier circuito. ¿Por qué razón? Bien, porque si por ejemplo tenemos una primera resistencia y está en paralelo con otras dos, sencillamente sería resolver la equivalente de dos de ellas y luego resolver la equivalente de el resultado primero con la que faltaba. Es decir, explico esto. En este caso, hallaríamos la equivalente de estas dos y luego volveríamos a hacer otra ecuación con una resistencia que ya tenemos su valor, sería 500 ohmios, porque la equivalente de dos iguales sencillamente es la mitad, y 500 ohmios en paralelo con 1 kilo. Eso sería la resolución de este ejercicio, sencillamente utilizando la fórmula esta que acabo de comentar. Esta fórmula para dos resistencias nos permite resolver cualquier número de resistencias. Sencillamente hallamos la equivalente y vamos calculándola con la siguiente y así sucesivamente. Nuevamente explico, si tengo el equivalente de estas dos, lo que tengo es una resistencia. Recuerden,
dos resistencias iguales se dividen a la mitad, por lo tanto el equivalente de estas dos resistencias de 1 kilo sería 500 ohmios, y ahora me quedarían dos resistencias nada más, una de 500 con una de 1000. Y aplicando la fórmula anterior tendríamos R1 y R2 con el valor de 500 y de 1000 ohmios. Y así llegaríamos a la equivalente de las tres. Primero resolví estas dos y luego con la equivalente de estas dos volví a aplicar la fórmula y encontré la equivalente de estas dos. Por lo tanto, al final encuentro el equivalente de las tres. Es decir, con esa pequeña fórmula podríamos encontrar la equivalente de cualquier número de resistencias, utilizando esa misma forma que acabo de explicar. Por otra parte, cualquier persona se podría preguntar por qué ponen resistencias, como es el caso de estas dos, en paralelo, pudiendo poner una resistencia de 34 ohmios, o estas tres en paralelo, pudiendo poner una resistencia de 330 ohmios. Bien, la respuesta es muy sencilla. Si observan, estas resistencias son de 12,06. 12,06 es 0,25 vatios. 0,25 vatios lo que están intentando es pasar una cantidad de corriente desde este punto hasta este punto. Cuando este punto se hace prácticamente cero por un cortocircuito, es decir, que la línea principal de 19 voltios me cae a cortocircuito, de este punto que son 19 voltios van a pasar mucha corriente por esta resistencia y este diodo. Este diodo está aquí para proteger de una inversión de polaridad, ya lo veremos en su momento, y estas resistencias son las que evitan que este diodo se queme, pero limitan la cantidad de corriente que va a pasar por este circuito, desde este punto hasta este punto. Por esta razón es que esta resistencia debe ser bastante potente, tiene que soportar mucha cantidad de electrones pasando a través de ella. Por esa razón es que las conectan en paralelo, porque si conectamos tres resistencias en paralelo de 12,06, la potencia la sumamos, es decir, 0,25 más 0,25 más 0,25. La equivalente sería una resistencia de 333 ohmios a 0,75 vatios. Y lo otro es que si la soldamos en placa en un área determinada, es decir, una resistencia separada de la otra, el calor está distribuido en esa área de la placa. Si fuera una sola resistencia, el calor se concentraría y terminaría por quemar la placa también. O correríamos ese riesgo. Los ingenieros sencillamente han resuelto este problema cogiendo tres resistencias de unos vatios un poco altos, las unen, aumentan los vatios y encuentran una equivalente que limita la corriente que va a pasar por el circuito. Pero ese equivalente tiene el triple de potencia distribuido en un área que evita que el calor se concentre, y al evitarlo sencillamente se disipa de forma mucho mejor. Por esa razón es que los ponen de esta forma. Por lo tanto, este circuito, recuerden, no hay que ni resolverlo. Estos son tres resistencias de 1 kilo, aplicamos la ley que les comenté, y 1 kilo dividido el número de resistencias, porque las tres valores de resistencia son iguales.